Noticias 670, información en desarrollo. Amigas, amigos, vamos a Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pactó retrasar la tramitación de la reforma judicial varios meses, pero no suspenderla definitivamente. Esto lo informó su partido llamado Poder Judío. Tenemos para conversar sobre esta temática que tiene a Israel definitivamente, digamos, en línea de tensión. En segundos vamos a tener a Gustavo Perednik, periodista, analista, escritor. Hay varios libros, entre ellos el libro Helenismo y Hebraísmo, entre otros como Judeofobia. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gustavo, Israel se detuvo, hubo marchas, hubo manifestaciones en contra de esta reforma que pretendía llevar adelante Benjamín Netanyahu y parece que por la presión pública tuvo que hacer una pausa. ¿Tu comentario al respecto? En primer lugar, hubo manifestaciones también a favor de la reforma, incluso más grandes. Lo que pasa es que salieron menos en los diarios porque fueron mucho más pacíficas. Y en las manifestaciones que se produjeron en contra de una reforma que es indispensable en el país y que la mayor parte de la población pide, reclama y por la que ha votado en las últimas elecciones, esas manifestaciones no fueron exclusivamente una expresión de deseos de que la reforma no pase, lo que sería muy legítimo, sino sencillamente un violento intento de paralizar el país. Lamentablemente lo lograron. Aquí se produjo un episodio bastante lamentable y que será estudiado a lo largo de los años como un mini golpe de Estado que fue abortado, pero que consiguió su objetivo ilegítimo de detener una política que el pueblo quiere, reclama y vota, y una pequeña élite que de hecho gobierna en el país, que es la élite judicial, que se ha apropiado de casi todos los privilegios que uno podría pensar durante las últimas décadas. Esta pequeña élite, aliada con los medios de difusión, ha logrado una especie de histeria colectiva. Podría detallarla si quieren, pero me limito ahora a una descripción básica. La gran mayoría de la gente, decenas de miles de personas que participaban de las manifestaciones en contra de la reforma, estaba genuinamente convencida de que la democracia estaba en peligro, de que le están por coartar sus derechos individuales básicos, que le van a obligar a prácticas religiosas o cosas similares, que no tienen absolutamente nada que ver con la ley, con la reforma de la ley. La reforma lo que pedía era sencillamente que se anulen en Israel aquellos privilegios que tienen los jueces y que no existen en ningún país del mundo. No hay un solo país en el mundo, salvo Israel, en donde los jueces se designan a sí mismos, los jueces pueden dictaminar no en base de la ley, sino en base del criterio de la razonabilidad, y los asesores legales que hay en cada ministerio no asesoran al ministro, sino que son la autoridad por sobre el ministro. Ustedes combinen estos tres factores con alguno más, son unos 6 o 7 que la reforma viene a modificar, pero combinen estos 3 factores solamente y verán que los jueces se transformaron en una especie de club privado que se designa a sí mismo, que tiene poder absoluto porque por medio de los asesores legales dictamina lo que el gobierno tiene que hacer en cada ministerio, y además pueden dictar sentencias no basándose en la ley, sino diciendo me parece razonable tal o cual cosa. Es lo que llamé recién el criterio de la razonabilidad. Estos 3 aspectos con algún otro menor son los que la reforma venía a cambiar para hacer de Israel una democracia más clara, más fuerte, no para soscavar los derechos individuales, al revés, para limitar los privilegios que una minoría se ha arrogado a lo largo de las últimas décadas. Pero vencieron esta pequeña minoría que tiene unos privilegios acumulados y dinero incontable para financiar estas manifestaciones violentas. Mucha parte de ese dinero viene de la Unión Europea y una buena parte también del Partido Demócrata norteamericano, hay que decirlo claramente, lo admiten.
quiere decir que es una injerencia extranjera además en Israel, y creó una especie de histeria colectiva, como las brujas de Salem, todos persiguiendo a la bruja, que era en este caso que los derechos individuales estaban en peligro y se está por destruir la democracia de Israel, y era exactamente lo contrario lo que Reforma venía a hacer. Yo estoy entre la mayoría de los israelíes que votamos por la reforma, queríamos que se implementara. El gobierno comenzó a cumplir con su palabra y debió finalmente, de un modo muy pragmático, que me parece también atendible, detenerla, porque estaban sencillamente destruyendo el país. No hay otra palabra para describir esto. Horas y horas y horas de lanzarse sobre las principales carreteras del país, arrojando piedras sobre funcionarios. No sé si salió en Estados Unidos el sitio al que sometieron a la esposa del primer ministro por 3 horas mientras estaba en la peluquería. Sí. Sitio de violentos amenazando con la que deben destruir. Personas que salían ante las cámaras a decir, vamos así, abiertamente, parece increíble, pero lo que voy a decir era así. Vamos a matar al primer ministro y a su familia, porque esto no da para más, queremos sangre en las calles, cosas de este tenor. Cuando se sumó a esto la desobediencia en el ejército, es decir, surgieron algunos, una pequeñísima minoría, por supuesto, pero algunos aviadores y gente reservista que ante las cámaras comenzó a decir, yo no voy a servir más hasta que la reforma judicial no se detenga. Netanyahu exigió inmediatamente del ministro de Defensa que detuviera este fenómeno que pone en peligro la existencia del país, porque ustedes imagínense, un país tan amenazado como Israel, sin ejército no podría existir, y un ejército como el de Israel, sin obediencia no puede existir. Porque además que es un precedente gravísimo. Hoy en día dicen que están en desacuerdo con esta reforma, mañana dicen que están en desacuerdo con otra política. No hace falta explicar por qué el ejército tiene que estar alejado y prescindente de toda política interna del país. Gustavo. Pero cuando ocurrió esto y tuvo que despedir al ministro de Defensa, ahí se dio cuenta el gobierno en general de que la situación tenía que ser atendida de otro modo, aun cuando es injusto lo que ocurrió. A veces hay que hacer algo injusto para, en una estrategia de largo plazo, conseguir los objetivos. Sí. La coherencia del primer ministro, te saludo, Aaron, ¿cómo está, Gustavo? Indudablemente pone de cara al futuro de Israel. Estamos a pocos días de celebrar las Pascuas, el Pesaj 5783. Gallant sigue siendo técnicamente el ministro de Defensa, ya que no recibió una carta oficial que notifique su destitución, pero para acallar las aguas, para pacificar al país, Netanyahu tuvo que tomar esta determinación. En estos minutos que nos quedan, ¿qué pasa de hoy en adelante? ¿Cómo sigue esta historia, especialmente la pacificación? ¿Ya el país vuelve a trabajar? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, yo diría lo siguiente, hay de un lado la mayor parte de la población israelí que entiende lo que ocurre y que sabe perfectamente que el gobierno quería encarar una reforma que no solamente es legítima, es indispensable. Israel como está ahora es una democracia muy defectuosa, es más bien una judicialocracia. La situación como está sin reforma no puede durar mucho más. El pueblo no lo aguanta. Los ciudadanos quieren tener un país democrático como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los países de Occidente. Ahora bien, someternos a la violencia de estos anarquistas que estaban dispuestos a destruirlo todo, no me refiero a los que iban a las manifestaciones, que dije que fueron presas de una histeria colectiva, sino a los que generaban las manifestaciones, que se expresaban, como les di un ejemplo antes. Someternos a esta violencia a largo plazo también es un peligro mortal, porque mañana van a ejercer la violencia sobre otros aspectos. Yo diría en una palabra lo siguiente: no sé cómo se puede manejar una crisis tan grande, porque los objetivos hay que cumplirlos, pero hay que cumplirlos como moviendo las piezas del ajedrez en el momento más oportuno. Pero si hay alguien que puede manejarlo es Benjamin Netanyahu. No hay un político más avesado y con mayor aceptación que él. Es decir, no es una situación fácil de resolver, pero hay una sola persona que puede hacerlo. Por lo tanto, estamos en buenas manos para encarar el futuro. Gustavo, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. Gustavo Perednik, periodista, analista, autor del libro Helenismo y Hebraísmo, entre otros, también como Judeofobia, estaba en vivo en Jerusalén
Desde Tierra Santa para Noticias 670.